Hoy vamos a contar una historia, la historia de Luis. Y es muy probable que en parte nos sintamos identificados con él, porque Luis, como muchísima gente, sabía que tenía que empezar a invertir, pero siempre encontraba una excusa para dejarlo para mañana. Esta es la historia de cómo un paso increíblemente pequeño lo cambió todo. Seguro que esta frase nos suena, ¿verdad? Es esa vocecita, la excusa perfecta que aparece justo cuando vamos a tomar una decisión importante. Para Luis esta no fue una excusa de un día, fue un ciclo, una rueda que giró y giró durante años. Vamos a situarnos. Luis tiene 28 años, un sueldo estable y ve pasar los meses. En enero piensa, mejor espero a la paga extra. En marzo, el mercado está muy alto, mejor espero a que baje. En junio, ya con el verano encima, mejor después. Y así pasaron 3 años. 3 años en los que su dinero, ahí quieto en el banco, iba perdiendo valor poquito a poco. Pero un día, algo hizo clic. Como suele pasar, ¿no? Fue durante una cena con compañeros de trabajo. Y ahí, de repente, se encontró de frente con dos realidades tan distintas que ya no pudo seguir mirando hacia otro lado. Lo que descubrió esa noche fue un antes y un después. Y esto es exactamente lo que vio Luis. Por un lado estaba su compañero Carlos. Llevaba 5 años obsesionado con juntar 10.000 euros para empezar a invertir. Ya casi los tenía. Y por otro lado estaba Ana. Ella no esperó a tener una gran cantidad. Simplemente empezó, aportando 75 euros cada quincena. El resultado es que es increíble. Ana, aportando menos dinero, tenía prácticamente lo mismo que Carlos. Ahí fue cuando Luis lo entendió. La clave no era la cantidad, era la constancia. Para él, esto fue una revelación total. Inspirado, o más bien, sacudido por lo simple que era el método de Ana, Luis decidió que se había acabado el esperar. Era el momento de actuar, pero no con un gran salto, sino con un primer paso muy pequeño. La estrategia que copió era brillante por lo sencilla que era. Primero, empezar, pero con una cantidad que casi no notara en su día a día, 25 euros a la semana. Segundo, simplificarlo todo, usando una plataforma de inversión automática, un robo-advisor. Y tercero, y esta es la clave de todo, automatizar la transferencia. Así la fuerza de voluntad ya no importaba. La inversión simplemente ocurría. Claro, el principio no fue un camino de rosas. El primer mes el mercado bajó un poquito y las dudas atacaron. ¿Ves? Tenía que haber esperado, se dijo a sí mismo. Pero aguantó. Al tercer mes, la cosa cambió. Empezó a ver cómo funcionaba de verdad. A veces sus 25 euros compraban un poco más caro, otras veces un poco más barato. Y para el sexto mes, el proceso ya era un hábito, se había olvidado, y su pequeña inversión ya estaba creciendo por su cuenta. Y fue entonces cuando Luis se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era magia, no era suerte, eran matemáticas puras y duras. Un principio muy potente que estaba trabajando para él sin que ni siquiera se diera cuenta. Este concepto se llama promedio de coste en euros. Suena un poco técnico, pero la idea es súper liberadora. Dejas de intentar adivinar qué va a hacer el mercado. En lugar de buscar ese momento perfecto que nunca llega, simplemente inviertes la misma cantidad de forma regular. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que cuando los precios bajan, tus 25 euros compran más. Y cuando suben, compran un poquito menos. A la larga, el coste de tu inversión se suaviza, se promedia. Y aquí se ve perfectamente. Pensemos en las primeras semanas de Luis. La segunda semana, el precio bajó. ¿Qué pasó? Que sus 25 euros compraron más participaciones. A la semana siguiente, el precio subió y compró un poco menos. Al final del mes, gracias a esas subidas y bajadas, había acumulado más participaciones que si lo hubiera metido todo de golpe el primer día. Es un efecto sutil, casi invisible, pero muy poderoso con el tiempo. Pero el verdadero poder de empezar ya, de no esperar, se ve en el largo plazo. Ana le enseñó a Luis esta proyección, y el resultado es que es brutal. Fijaos en la diferencia. Empezando los 28, como estaba Luis, el potencial para el futuro superaba los 276.000 euros, pero si esperaba solo 5 años, solo 5 hasta los 33, el resultado final caía en picado. Quedaba clarísimo que el tiempo era el ingrediente más importante de todo. Y aquí está la cifra, el número que lo cambia todo. Esos 5 años de espera no salían gratis. En este escenario tenían un coste de más de 73.000 euros. Ese es el precio de la procrastinación, puesto en blanco y negro. Un número que es imposible de ignorar. Con todo esto en la cabeza, la mentalidad de Luis cambió. Cambió para siempre. Pasó de ser la persona que siempre esperaba a ser la persona que actuaba. Y casi sin quererlo, empezó a convertirse en una pequeña inspiración para la gente de su alrededor. Y este es en esencia el resumen de su viaje. Pasó de la parálisis, de buscar la gran suma de dinero y el momento perfecto,
a la acción, a entender que lo único que importa es la constancia y que el mejor momento para empezar es siempre, siempre ahora. Un cambio de mentalidad radical. Durante su camino, Luis fue sacando sus propias conclusiones, como 5 ideas clave. Y son ideas muy potentes. Que la automatización es más fuerte que la fuerza de voluntad. Que olvidarse de mirar el mercado cada día es mucho más sano que la obsesión. Y mi favorita, que la constancia, que puede parecer aburrida como el plomo, es a la larga mucho más valiosa que buscar ese momento brillante y excepcional, ese destello de oro. Y esta es la metáfora final con la que Luis lo resume todo. Es perfecta. Dejó de obsesionarse con construir un rascacielos de un día para otro y entendió que su trabajo era construir una montaña de arena. Cada pequeña aportación era un solo granito. La mayoría de los días, la diferencia ni se nota. Pero la constancia, ese acto simple de añadir un granito y otro, es lo que un día, cuando te das la vuelta, casi sin esperarlo, ha creado una montaña. Y esa es la historia de Luis. Una historia que, al final, nos deja con una pregunta. No para Luis, sino para cada persona que la escucha. Mirando a esa playa vacía que es el futuro, ¿cuál es ese primer pequeño, casi insignificante granito de arena que se puede poner hoy mismo?